Muy bien, efectivamente el Pleno del Congreso aprobó el último viernes reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones generales, ¿no? Es decir, la Comisión de Constitución puede volver a revisar el tema tras ampliar la agenda y tocarse en el presente periodo anual de sesiones. Vamos a conversar sobre este tema con Jorge Jauregui, experto en temas electorales. ¿Cómo está, señor Jorge Jauregui? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Carlos, muy buenos días, un placer de saludarles. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes, encantado. Sí, el señor Jorge Jauregui, con esta decisión del Pleno del Congreso de reabrir el debate recién, ¿no? Ni siquiera aprobaron no el adelanto de las elecciones, sino reabrir el debate. ¿Considera usted que se evidencia en todo caso que realmente no hay voluntad del Congreso de adelantar las elecciones? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, absolutamente, ¿no? Porque los mecanismos que la Constitución prevé para una reforma constitucional que habilite, en este caso, el recorte del mandato de las autoridades parlamentarias y del Poder Ejecutivo, y que entonces permita un adelanto de elecciones, pasa por dos vías, ¿no? Una vía que es lograr una mayoría absoluta de votos en una legislatura ordinaria, 67 votos, ¿no? Y 66 votos, perdón, e ir luego a un referéndum ratificatorio, ¿no? Y la otra vía es lograr una mayoría calificada de 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos, y que ésta sea ratificada en una siguiente legislatura ordinaria. Esas dos posibilidades no se han dado. La situación real es que no hemos logrado, a nivel del Parlamento, el país no ha logrado encontrar la vía para reformar la Constitución e ir a un adelanto de elecciones. Esto de tal vez reabrir el debate, autorizar reabrir el debate, me parece más un gesto, ¿no? Pero no evidencia que no hay la voluntad política, pues, digamos, escuchar esta situación muy grave, ¿no? que vive el país. Exacto, sobre todo en la situación de convulsión social en la que nos encontramos en estos momentos. Señor Jauregui, ¿qué significa que este tema ahora tenga que ser abordado en la Comisión de Constitución? Es decir, ¿de cuánto tiempo más estaríamos hablando para ver si es que realmente habrá adelanto de elecciones? Lo que sucede es que en el status quo que estamos ahora, tendría que en la siguiente legislatura que empieza ordinaria, que empieza el 1 de marzo, tendría que iniciarse el procedimiento, es decir, presentar un proyecto de ley, ¿no? Sea derivado a la Comisión de Constitución o derivar, ¿no? Los proyectos que hayan a la Comisión de Constitución. En esto tendría que debatirse, discutirse y digamos, emitirse un dictamen favorable. Tendría que ser remitido al Pleno del Parlamento para que ahí sea debatido y finalmente votado. Si alcanza los 66 votos, ¿no? Entonces iríamos a un referéndum ratificatorio. En ese escenario, estamos hablando ya, si esto optimistamente se, digamos, debate en el mes de marzo, hacia fines del mes de marzo de este año, podríamos tener ya una votación de 66 votos, ¿no? Con lo cual tendría que convocarse inmediatamente un referéndum para ratificar esa votación, ¿no? Esa reforma constitucional, el recorte de mandato y adelanto de elecciones generales, con lo cual para los organismos electorales les toma entre 60 y 90 días realizar el referéndum ratificatorio. El último referéndum que se realizó tomó 60 días. Entonces quiere decir que, grosso modo, estaríamos como hacia fines de junio con un resultado electoral de repente proclamado, entre junio y julio, ¿no? Un resultado electoral proclamado del referéndum ratificatorio. Si usted suma de ahí los 270 días que la ley peruana, la ley orgánica de elecciones prevé para realizar una elección, más o menos podríamos tener un escenario electoral, estoy hablando de la forma más optimista, hacia el mes de marzo, abril del 2024. ¿No? Ese es un poco el horizonte que habría. Ahora, si se vota en, digamos, el adelanto de elecciones y se aprueba en el Parlamento con 66 votos, digamos, durante el mes de marzo, ¿no? Que es el mes en el que el 1 de marzo empieza la siguiente legislatura y les podría tomar
porque es todo el procedimiento, tiene que ir a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución tiene que debatir, tiene que agendar, ¿no? Bueno, eso es en el escenario de, digamos, de lograrse una mayoría absoluta de votos. Ahora, si se va... Decir, por ahora, señor Jáuregui, el proceso electoral, las elecciones generales, ¿descartado que se puedan realizar este año? Como se han desarrollado las cosas, sí. Yo no veo viable elecciones. La renuncia de Dina Boluarte, una posible renuncia de Dina Boluarte, ¿cómo modificaría el panorama de un adelanto de elecciones? Bueno, eso lo modificaría sustantivamente, ¿no? Lo modificaría sustantivamente porque si lo que manda la norma constitucional es que si renuncia o es destituido o es vacado el presidente de la República, asume el primer vicepresidente y así sucesivamente, en efecto el segundo vicepresidente. Cuando se agota la fórmula presidencial, es decir, las personas que postularon como presidente y vicepresidentes, asume temporalmente el presidente del Congreso, la presidencia de la República, pero convoca inmediatamente elecciones, ¿no? Entonces, se renuncia, digamos, en el mes estamos fines de febrero, ¿no? Si renuncia la señora Boluarte, entonces sí tendríamos posibilidad de ir a unas elecciones en el 2023, porque si dan en 8 meses estamos hablando más o menos de tal vez de octubre, noviembre, ¿no? Es más, el Jurado Nacional de Elecciones propuso, me parece muy coherente, ¿no?, que podemos hacer elecciones, digamos, con los tiempos adecuados para el conjunto de actos electorales que la legislación prevé ahora, entre Jáuregui, 270 y 230 días. Incluso un poco menos de tiempo se podría emplear, ¿no? Sí, señor Jáuregui, le pido que por favor nos espere unos segundos, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver algunas consultas más sobre lo que viene, ¿no? A nivel de Congreso de la República, que ya ha señalado que pasan el tema de adelanto de elecciones a la Comisión de Constitución. Estamos conversando con Jorge Jáuregui, experto en temas electorales. Escuchamos con Jorge Jáuregui, experto en temas electorales. Señor Jáuregui, nos ha hablado de un panorama alentador de repente en el mejor de los casos y en esta nos indica que probablemente este año no se tenga, si es que se da el caso, el adelanto de elecciones generales. Pero me gustaría saber qué es lo que se debate en la Comisión de Constitución. ¿Se habla de los mismos proyectos que ya se debatieron en el Congreso? ¿Se pueden presentar nuevas iniciativas legislativas ligadas al adelanto de elecciones? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en realidad hay que decir que los proyectos que se han debatido sobre el recorte del mandato y el adelanto de elecciones generales han sido bastante diversos, ¿no? Por ejemplo, ha habido algunos proyectos que han estado debatiendo y aprobaron ir a unas elecciones generales como complementarias. Esa figura, por ejemplo, no existe en la Constitución, ¿no? La Constitución hace referencia se convoca a elecciones, se entiende elecciones generales, tratándose de un modelo institucional presidencialista. Si se agota el mandato presidencial, se tiene que ir a una elección general que reconfigure el sistema de representación en su conjunto, ¿no? Entonces, yo veo eso, ¿no? Ahora, claramente no hay una voluntad política, hay un problema estructural en nuestra política, en la dinámica política peruana, y es que la forma como se eligen las reglas electorales, cómo se eligen a los parlamentarios, el diseño del Parlamento, hace que quede absolutamente desconectado de la ciudadanía, de la opinión ciudadana. Y la medida que estas reglas electorales le dan muy poco poder de control a los ciudadanos, nos dan muy poco poder de control. Por la forma, es un poco de repente, digamos, requeriría mucho más tiempo explicar por qué digo esto, pero el diseño de las reglas electorales, esto que se llama sistema electoral, produce ese efecto. Tenemos un Parlamento que está absolutamente desconectado de la realidad y hay un problema muy grande de desinformación. Hace un momento escuchaba justamente a través de su emisora que el señor López Aliaga, el alcalde de Lima, decía que era inconstitucional, por ejemplo, el adelanto de elecciones. Eso es absolutamente inexacto. No, lo que no es posible es que los parlamentarios renuncien individualmente al cargo. Pero hay un precedente de que si el Parlamento aprueba una reforma constitucional para excepcionalmente recortar el mandato, eso es perfectamente constitucional y eso es perfectamente posible, ¿no? Hay un precedente además. Y lo interesante de esto es cómo todas diversas voces se saltan el hecho de lo que la comunidad internacional está advirtiendo. El Perú ha dejado de tener condiciones de una democracia y está en una zona opaca, híbrida, en la cual
lamentablemente, digamos, vemos unos crímenes que se van cometiendo que no tienen no encuentran el correlato de una responsabilidad política respecto de los decisores, ¿no? Y entonces esto es muy grave porque no solamente es que necesitemos ir a unas elecciones, se requiere bastante más para una democracia liberal representativa, como es también garantizar unas elecciones en las que el poder político, y en este caso el gran poder en el Perú está expresado en el Parlamento concentra mucho poder, hay un desequilibrio en el poder político, en la configuración del sistema de representación política del Perú, que hace que el Perú sea un presidencialismo parlamentarizado, y eso es un problema para la democracia. Hay un Parlamento con demasiado poder y muy poca legitimidad. ¿Cuál es el mensaje que da el Congreso de la República? ¿Quieren irse? ¿No quieren irse? Hay muchas personas, incluso se ha escuchado de que habrían apetitos personales, intereses económicos de por medio. ¿Qué mensaje le da el Congreso de la República a la ciudadanía con esta decisión? Mire, el mensaje general es que no se está actuando en forma democrática, porque lo que hace una democracia es que el Parlamento y el Poder Ejecutivo sean responsables ante los ciudadanos. Y hoy hemos visto todos el informe de Amnistía Internacional que da cuenta de crímenes, elementos para poder evaluar violaciones a los derechos humanos, ¿no?, que además han tenido un matiz de racismo y clasismo, se ha enfocado particularmente contra una población, contra una universidad, se enfila, ¿no? Esto además, entonces, en un escenario en el cual no solamente es importante canalizar ese conflicto en un mecanismo institucional y democrático, liberal, como es una elección, sino además garantizar que los jueces electorales, los organismos electorales, no estén bajo presión. Yo creo que ese es el mayor peligro que hoy existe, que existan proyectos de ley y debates parlamentarios y posiciones de algunos políticos relevantes que lideran, que socaven la autonomía e integridad de los organismos electorales, porque eso sí es muy peligroso. O sea, si el Perú ha tenido una democracia en los últimos 20 años, del 2001 al 2021, pese a que el Parlamento ha sido poco representativo, bueno, jamás a los niveles que está ahora, pero ha sido poco representativo, pero hemos tenido una democracia porque tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE han garantizado elecciones íntegras, creíbles y legales, constitucionales. Pero bajo el nivel de presión en el que están, yo creo que es muy preocupante, y eso es un aspecto tan relevante como tener, digamos, un horizonte de elecciones adelantadas, ¿no? Es relevante tener, además, unas condiciones en las que los actores políticos no estén desinformando sistemáticamente a la población. Por ejemplo, este Parlamento aprobó una comisión para investigar un supuesto fraude, gastaron recursos públicos y no encontraron absolutamente nada. Perfecto. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional ya se había pronunciado respecto de que las elecciones del 2021 fueron legítimas y creíbles, ¿no? Perfecto. Muy bien, señor Jáuregui, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender un poco más este panorama que tenemos en el país. Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, nos acompañó en esta edición. Escuchamos